Capítulo 3. Ecos del futuro y el ladrón del mar. El mar de East Blue estaba sumido en una calma sepulcral, bañado únicamente por el resplandor pálido y frío de la luna llena. El único sonido que rompía el silencio de la madrugada era el quejido agónico de la madera astillada del barco patrullero. En la oscuridad del estrecho camarote bajo la cubierta, Monkey Delphi abrió los ojos de golpe. Se incorporó violentamente en la pequeña cama, tomando una bocanada de aire desesperada, como si hubiera estado ahogándose en las profundidades de un océano de alquitrán. Estaba empapado en un sudor helado. Su pecho subía y bajaba de forma errática, y sus manos estaban agarrotadas, aferrando las sábanas con una fuerza que amenazaba con rasgarlas. El infierno había vuelto a visitarlo. Esta vez, la pesadilla no tuvo formas claras. Fue una amalgama asfixiante de sensaciones y sonidos. El crujido ensordecedor de un cielo partiéndose en dos. El olor a carne quemada por el magma. El eco de una risa vacía y omnipotente desde un trono que no debería existir. Y sobre todo, la sensación de que el mundo entero se le escurría entre los dedos, dejándolo completamente solo en un mar teñido de rojo. Luffy se frotó el rostro con ambas manos, frotándose los ojos hasta ver destellos de luz, intentando arrancar el remanente de terror de su sistema. Sabía que esas imágenes no iban a desaparecer. Eran los fantasmas de un futuro que él mismo había jurado borrar. Eran el precio de su segunda oportunidad. Respirando hondo para calmar el martilleo frenético de su corazón, se puso de pie en silencio. Sus sandalias apenas rozaron el suelo de madera mientras subía las escaleras hacia la cubierta superior. El viento cortante de la madrugada golpeó su rostro, despejando la neblina de su mente. Echó un vistazo a su alrededor, dejando que sus sentidos se adaptaran a la penumbra. Cerca del mástil principal, Roronoa Zoro dormía profundamente. El espadachín estaba recostado contra la madera, con los brazos cruzados y sus 3 katanas descansando en su regazo, listas para ser desenvainadas ante el menor peligro. Su respiración era pesada, delatando el cansancio acumulado de la batalla del día anterior. Al otro extremo del barco, acurrucada bajo una lona delgada y usando uno de los pesados sacos de oro de Buggy como almohada, descansaba la chica del cabello naranja. Nami dormía con el ceño ligeramente fruncido, aferrada a su tesoro y a su mapa del Grand Line incluso en la inconsciencia. Luffy caminó lentamente hacia la barandilla de babor. Al apoyarse, el barco se ladeó ligeramente, emitiendo un chirrido preocupante que vibró hasta las suelas de sus sandalias. El capitán bajó la mirada, evaluando el daño en la oscuridad. El casco de madera del patrullero de la marina estaba destrozado en el costado derecho. Una enorme grieta, producto de la onda expansiva de una bala Buggy perdida que había impactado en el agua durante el caos del día anterior, había debilitado la estructura crítica del navío. Esta cáscara de nuez apenas si flota, pensó Luffy, pasando los dedos por la madera astillada de la barandilla. Un par de tormentas fuertes y el mar se tragará lo que queda del casco. Necesitamos un barco de verdad, necesitamos nuestra alma. Pensar en un barco lo llevó inevitablemente a pensar en la cabeza de carnero del Going Merry. Y pensar en el Merry lo llevó, como una flecha directa al corazón, a recordar a Usopp. Una urgencia dolorosa, casi asfixiante, se instaló en el pecho del emperador del mar. Recordó la última vez que había visto a su francotirador. En la masacre de Laut Tale, Usopp había sido el primero en caer. El hombre que siempre temblaba de miedo se había plantado con las piernas firmes frente a un ejército de vicealmirantes, gastando hasta su última gota de sangre y munición para ganarles unos segundos de ventaja, muriendo de pie con una sonrisa valiente. Luffy apretó la madera de la barandilla hasta que sus nudillos crujieron. Quería girar el timón y poner rumbo a Syrup Village esa misma noche. Quería llegar a la costa, encontrar al chico de la nariz larga y abrazarlo hasta que el fantasma de su muerte desapareciera. Pero el rey de los piratas soltó un suspiro lento, obligando a su mente estratégica a imponerse sobre sus emociones. Sabía que no podía apresurarse. Antes de navegar hacia el hogar de su francotirador, necesitaba asegurarse de que el barco que robarían no se hundiera en el camino. Y para eso, necesitaba que la navegante que dormía a escasos metros de él aceptara tomar el timón por voluntad propia. La mirada de Luffy se posó en la figura durmiente de Nami. Había sido un día absurdamente largo. Habían llegado a Orange Town, se habían topado con el circo de los horrores del payaso, y Luffy había tenido que jugar sus cartas con precisión milimétrica para no espantar a la desconfiada ladrona. Mientras la brisa del mar agitaba el chaleco rojo de su espalda, la mente de Luffy viajó un par de horas hacia el pasado, recordando exactamente cómo se había forjado esa extraña e inestable alianza de conveniencia entre las ruinas humeantes de la ciudad.
Inicio del flashback. Horas antes, en Orange Town, el recuerdo de la plaza en ruinas asaltó la mente de Luffy con una claridad absoluta. El olor a ceniza, la madera carbonizada y el terror palpable en el aire. La mano derecha de Buggy, desprendida de su cuerpo gracias al poder de la vara Baranomi y armada con 3 dagas afiladas, había volado a una velocidad letal para decapitar al chico del sombrero de paja por la espalda. Para cualquier novato de East Blue, habría sido un ataque invisible, traicionero y mortal. Para un emperador del mar que había sobrevivido al nuevo mundo, era más lento que el aleteo de una mosca. Sin siquiera girar el rostro, la mano de Luffy se había oscurecido, recubriéndose con el denso y brillante esmalte de Lucky de armadura. Había atrapado la mano voladora en el aire. Los cuchillos chocaron contra su piel blindada, emitiendo un sonido metálico y seco, sin dejar ni un solo rasguño. Y entonces, Luffy cerró el puño. El río fluyó desde sus nudillos, ignorando la inmunidad a los cortes de la fruta del payaso, y aplicó una presión aplastante. Crack. El sonido fue asqueroso. Un crujido húmedo y simultáneo. Luffy no arrancó la mano ni la cortó, pero la fuerza bruta pulverizó las falanges, fracturó los metacarpos y destrozó los tendones en un solo microsegundo. La mano desprendida quedó reducida a un amasijo inerte de carne magullada y huesos astillados. Cayó al suelo polvoriento con un golpe sordo, completamente inutilizable, goteando un hilo de sangre oscura sobre las cenizas. Al otro lado de la plaza, el vínculo neurológico de la fruta del diablo hizo su trabajo. Un alarido desgarrador, tan agudo y lleno de verdadera agonía que heló la sangre de todos los presentes, salió de la garganta del Capitán Buggy. El payaso cayó pesadamente de rodillas, agarrándose el muñón de su muñeca derecha. Sus ojos se inyectaron en sangre y las lágrimas brotaron a raudales por su rostro pintado. El dolor fantasma lo estaba volviendo loco. Sentía cada astilla de hueso perforando su propia carne desde la distancia. ¡Ah! Mi mano. Maldito mocoso, mi mano. Chillaba Buggy, retorciéndose en el suelo de piedra, babeando por el shock del dolor insoportable. El silencio que siguió al grito fue absoluto. Los más de 50 piratas que conformaban el circo de los horrores de Buggy quedaron paralizados. Sus mandíbulas cayeron. Sus armas temblaron. El hombre que consideraban un dios invencible, el capitán que no podía ser cortado y que aterrorizaba ciudades enteras con una sola carcajada, estaba llorando como un niño pequeño en el suelo, mutilado en un abrir y cerrar de ojos por un chico que ni siquiera se había dignado a mirarlo de frente. Nami, aún arrodillada en el suelo a escasos metros de Luffy, contenía la respiración. Sus ojos, dilatados por el terror, bajaron hacia la mano deformada y sangrante de Buggy que yacía en la tierra. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Es un monstruo, pensó la navegante, sintiendo que el estómago se le revolvía de puro pánico. Rompió huesos como si fueran ramitas secas. ¿En qué clase de infierno me acabo de meter? El estupor inicial de la tripulación de Buggy duró apenas unos segundos. Lentamente, el terror fue reemplazado por la furia ciega y la desesperación. Ver a su líder humillado y retorciéndose de dolor encendió una chispa de ira colectiva. ¿Qué demonios le hizo al capitán? Bramó uno de los piratas más grandes, levantando un pesado sable curvo. No es humano. No importa lo que sea. Solo son 2 idiotas. Gritó otro, escupiendo al suelo. Mátenlos. Corten a ese mocoso en 100 pedazos y tráiganme la cabeza del espadachín. Un rugido unísono sacudió la plaza. Decenas de piratas amartillaron sus viejos mosquetes y levantaron sus espadas, hachas y mazos. La horda entera comenzó a correr hacia el centro, cerrando el círculo como lobos hambrientos, dispuestos a destrozar a sus presas. Luffy no movió ni un solo músculo. Sus ojos oscuros, inescrutables y serenos, se mantuvieron clavados en el rostro pálido de Nami. No le importaba la turba asesina que se acercaba por su espalda. Para él, solo eran hojas secas flotando en el viento. Se giró levemente, apenas moviendo la cabeza por encima del hombro, y dirigió su mirada hacia el cazador de cabello verde que aguardaba pacientemente a unos pasos de distancia. Luffy ladeó la cabeza. Su voz cortó el estruendo de los gritos piratas con una frialdad gélida e imperial. Despeja la plaza, Zoro. El primer oficial de la tripulación del sombrero de paja sonrió. Fue una mueca ancha, salvaje y teñida de una sed de sangre que había estado reprimiendo desde Shellstone. Con un movimiento fluido y letal, Zoro desenvainó la Wado Ichimonji y la colocó entre sus dientes, asegurando el agarre con su mandíbula. Sus manos volaron hacia las empuñaduras de sus otras 2 katanas, desenvainándolas con un zing metálico que pareció cantar en el aire cargado de humo. A la orden, capitán.
Zoro flexionó las rodillas, bajando su centro de gravedad, y sus ojos se clavaron en la horda de piratas que se abalanzaba hacia ellos. La verdadera masacre estaba a punto de comenzar. La horda de piratas se abalanzó sobre ellos como una ola de rabia y acero oxidado. Los gritos de guerra llenaron la plaza de Orange Town, mezclándose con el espeso humo negro de los escombros. Eran 50 hombres contra 2, una superioridad numérica que habría hecho huir a cualquier tripulación novata de East Blue. Pero Roronoa Zoro no retrocedió ni un solo milímetro. El primer pirata en llegar levantó un hacha de batalla oxidada por encima de su cabeza, apuntando directamente al cráneo del peliverde. Zoro no bloqueó el golpe. Simplemente dio un paso lateral, su cuerpo moviéndose con la agilidad letal de una pantera. Con un giro rápido de muñeca, su katana izquierda trazó un arco ascendente casi invisible. El sonido de la carne desgarrándose y el hueso partiéndose resonó por encima de los gritos. Una línea de sangre escarlata brotó del pecho del pirata, salpicando la tierra seca. El hombre dejó caer su hacha y se desplomó como un saco de plomo, muerto antes de que su rostro tocara el suelo. Ese fue el pistoletazo de salida. Zoro se sumergió en el mar de enemigos. No era una pelea de bar, era una carnicería quirúrgica. El espadachín giraba sobre su propio eje, sus 3 katanas convirtiéndose en un huracán de cuchillas reflectantes bajo la luz del sol. Swash. Skelch. Cada movimiento de sus brazos tenía un propósito macabro. Un pirata intentó apuñalarlo por el flanco derecho. Zoro usó la espada en su boca, la Wado Ichimonji, para desviar la hoja enemiga con un sonido de metales chocando, mientras su katana derecha le rebanaba la garganta al agresor en un instante. La sangre salpicó el pañuelo oscuro atado en el brazo de Zoro, pero él ni siquiera parpadeó. La plaza se convirtió en un matadero. El olor metálico de la sangre fresca comenzó a ahogar el aroma a pólvora. Nami, aún tirada en el suelo detrás de Luffy, se tapó la boca con ambas manos. Sus ojos temblaban. Había visto a los hombres de Arlong golpear y matar, pero siempre con una brutalidad tosca y desordenada. Lo que estaba haciendo este espadachín era diferente. Era una coreografía de la muerte. Fría, eficiente y absolutamente despiadada. Maldita sea. Rodeadlo. Atacad todos a la vez. Gritó uno de los piratas, retrocediendo aterrado mientras veía a 3 de sus compañeros caer con el pecho abierto en cruz. 10 hombres se abalanzaron al mismo tiempo desde todos los ángulos. Zoro gruñó, apretando la empuñadura de sus espadas en sus manos. Cruzó los brazos sobre su pecho, canalizando toda la fuerza de sus músculos, y se impulsó hacia adelante. Onigiri. Corte del demonio. Zoro atravesó el grupo de piratas como un relámpago verde. Se detuvo en seco a varios metros de ellos, dándoles la espalda, exhalando una nube de aire caliente. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Luego, los 10 piratas soltaron sus armas simultáneamente. Sus pechos estallaron en cortes profundos y precisos. Cayeron al suelo en un coro de gemidos ahogados, tiñendo las cenizas de la plaza de un rojo brillante. El terror absoluto finalmente rompió la moral del circo de Buggy. Los 20 piratas que aún quedaban en pie tiraron sus sables y mosquetes al suelo. Empezaron a retroceder, tropezando con sus propios pies, mirando al espadachín como si fuera el mismísimo diablo encarnado. Es un monstruo. Sollozó uno de ellos, dándose la vuelta para huir. ¡Corran! Nos va a matar a todos. Un rugido ensordecedor y gutural interrumpió la retirada. La onda sonora fue tan potente que hizo vibrar los cristales de las pocas casas que seguían en pie. Un enorme león, del tamaño de una casa pequeña, saltó desde uno de los tejados en ruinas, aterrizando en el centro de la plaza con un temblor que levantó una espesa nube de polvo. Sus garras afiladas trituraron las piedras del pavimento. Montado en el lomo de la bestia, envuelto en una capa peluda que lo hacía parecer otro animal salvaje, estaba Moji, el domador de bestias. Atajo de cobardes. Ladró Moji, mirando con asco a los piratas que huían. Ensuciáis el nombre del gran capitán Buggy. Richie, haz los pedazos. A su lado, rodando sobre una sola rueda con una agilidad antinatural, apareció Kabaji, el acróbata. Llevaba una larga bufanda a cuadros que le cubría la mitad del rostro y sostenía una espada afilada con una postura extrañamente elegante. ¡Qué espectáculo tan lamentable!, comentó Kabaji, su voz gélida arrastrando las palabras. Un simple cazador de recompensas de pacotilla haciendo un desastre en nuestro escenario. Luffy, quien no se había movido de su posición frente a Nami, observó a los 2 comandantes con una expresión aburrida. Ni siquiera hizo el amago de intervenir. Esto era el patio de juegos de su primer oficial.
Zoro, de pie entre los cadáveres, escupió un poco de sangre que le había salpicado en los labios. A diferencia de lo que dictaba el destino original, no tenía el abdomen perforado por una daga traicionera de Buggy. Estaba al 100% de su capacidad física. Sentía la fuerza fluyendo por sus venas, inflada por la adrenalina de la masacre. El peliverde giró lentamente sobre sus talones, encarando al león gigante y al acróbata. Una sonrisa arrogante y sumamente confiada se dibujó en su rostro. Vaya, parece que por fin sacan a pasear a los perros grandes, se burló Zoro, apuntando con una de sus katanas al pecho de Kabaji. A ver si ustedes me duran más de 5 minutos. Ya me estaba aburriendo. Kabaji entrecerró los ojos, ofendido por la insolencia. Moji soltó una carcajada ronca, acariciando la inmensa melena de su león. Esa arrogancia te va a costar la vida, espadachín, amenazó Moji. Nadie sobrevive a los colmillos de Richie. Zoro ensanchó su sonrisa asesina, preparándose para saltar. No sentía peligro. Su ego lo estaba cegando frente a los trucos sucios del circo, preparándole el terreno perfecto para una dolorosa lección de humildad. Zoro no esperó a que el circo hiciera su primer movimiento. Con una explosión de velocidad que agrietó las baldosas bajo sus pies, el espadachín se lanzó directamente hacia la imponente figura del león Richie. La bestia, instigada por el látigo de Moji, soltó un rugido ensordecedor y levantó su inmensa pata derecha, lista para aplastar al humano como si fuera un insecto. Pero Zoro era demasiado rápido. Deslizándose por el suelo levantando una nube de polvo, esquivó el zarpazo letal. El golpe de Richie destrozó el pavimento donde Zoro había estado una fracción de segundo antes. Aprovechando el punto ciego del animal, el peliverde se impulsó hacia arriba, cruzando sus dos espadas en un tajo en forma de X dirigido directamente al torso del domador. «Es mío», gritó Zoro, con una sonrisa salvaje. Pero antes de que el acero tocara la piel de Moji, el sonido metálico de una rueda cortó el aire. Kabaji, montado en su monociclo, interceptó el ataque en el aire. El acróbata interpuso su sable afilado, chocando contra las dos katanas de Zoro. Las chispas saltaron iluminando sus rostros. Zoro empujó con fuerza bruta, y aunque Kabaji intentó resistir, la monstruosa fuerza física del cazador de piratas lo mandó volando hacia atrás, obligándolo a aterrizar torpemente sobre los escombros. Zoro aterrizó con gracia felina, soltando una carcajada ronca. ¿Eso es todo lo que tienen los oficiales de Buggy?, se mofó Zoro, sin dejar de sonreír. Son más débiles que los reclutas de la marina. Esto va a ser un paseo. Esa fue su sentencia. El ego y la adrenalina inundaron la mente de Zoro. Se sentía invencible. Al no estar herido como solía estarlo en sus cacerías más duras, su instinto de supervivencia se relajó. Dejó de pelear como un guerrero y empezó a pelear como un matón de callejón, buscando terminar rápido para lucirse frente a su nuevo capitán. Kabaji se limpió el polvo del traje y sonrió malévolamente desde debajo de su bufanda a cuadros. La fuerza bruta es para los simios, espadachín. En el circo, el espectáculo lo es todo, anunció el acróbata. Con un movimiento rápido de sus manos, Kabaji arrojó media docena de peonzas giratorias al suelo. Las cimas de madera, equipadas con cuchillas afiladas, salieron disparadas en direcciones caóticas hacia los pies de Zoro. Zoro bufó con desprecio, saltando para esquivarlas. «Trucos baratos», gritó el peliverde en el aire. Pero el salto era exactamente lo que Kabaji quería. Al estar en el aire, Zoro no tenía forma de cambiar de dirección. «Richie, ahora», bramó Moji. El gigantesco león, que había estado acechando en silencio, saltó con una agilidad aterradora para su tamaño. Zoro apenas tuvo tiempo de abrir los ojos de par en par antes de que la enorme cabeza de la bestia chocara contra él en el aire. El impacto fue como ser atropellado por un tren de carga. Zoro sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. La fuerza del choque lo mandó volando hacia atrás, estrellándose violentamente contra la pared de ladrillos de una casa a medio derrumbar. Los ladrillos crujieron, sepultándolo bajo una pequeña montaña de escombros. Desde el otro lado de la plaza, Nami ahogó un grito, llevándose las manos a la cabeza. Pero el circo no había terminado. Antes de que Zoro pudiera levantarse, Kabaji ya estaba pedaleando hacia los escombros a toda velocidad. El acróbata tomó una gran bocanada de aire, llenó su boca con un líquido inflamable de una pequeña petaca, y encendió un fósforo. Una llamarada ardiente salió disparada de la boca de Kabaji, envolviendo los escombros donde Zoro había caído en un infierno de fuego y humo negro. ¡Buah! El gran cazador de piratas reducido a cenizas. Se carcajeó Moji, acariciando la melena de su león.
el silencio volvió a caer sobre la plaza, roto solo por el crepitar de las llamas. Nami miró a Luffy, esperando que el capitán interviniera o mostrara alguna señal de pánico. Pero Luffy seguía de pie, inamovible, con los brazos cruzados y una expresión absolutamente neutra. Ni siquiera parpadeó ante el fuego. De repente, los escombros en llamas estallaron hacia afuera. Zoro emergió de las ruinas. Tosió pesadamente, disipando el humo a su alrededor. Su ropa estaba quemada en varios bordes, y su piel cubierta de hollín. Pero lo peor no era el fuego. El peliverde se llevó una mano al costado derecho de su abdomen. Un corte profundo y sangrante manchaba su aramaki verde de un rojo oscuro. Durante la distracción del fuego, Kabaji había logrado asestarle un tajo cobarde con su sable. Zoro apretó los dientes, sintiendo el ardor agudo de la herida. La sangre caliente escurría por su piel. Miró a Kabaji, quien le devolvía una sonrisa burlona desde su monociclo. La humillación quemaba mucho más que la herida. Zoro apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Había sido un idiota. Se había dejado llevar por la arrogancia, igual que la noche anterior en el barco. Había peleado como un animal rabioso y unos payasos de segunda categoría lo habían engañado y lastimado. Un espadachín sin paz interior, solo es un idiota sosteniendo un pedazo de hierro muy pesado. Las palabras de Luffy resonaron en la mente de Zoro con la claridad de una campana de cristal. Zoro dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Cerró los ojos por un segundo, obligando a su corazón a ralentizar su ritmo frenético. Obligando a la ira ciega a transformarse en concentración absoluta. Cuando volvió a abrirlos, la arrogancia había desaparecido por completo de su mirada. Solo quedaba el frío y calculador vacío de un verdadero demonio. Lentamente, Zoro levantó su brazo izquierdo. Con los dedos manchados de su propia sangre, desató la característica bandana verde oscura que llevaba anudada en el bíceps. Kabaji y Moji dejaron de reír. El cambio en la atmósfera fue tan drástico y pesado que incluso el león Richie dio un paso hacia atrás, soltando un gruñido nervioso. Zoro se envolvió la bandana alrededor de la cabeza, atándola con fuerza en la nuca. El nudo se apretó, sellando su compromiso con la muerte. Levantó sus espadas, ajustando la Wado Ichimonji en su boca y cruzando las otras dos frente a su pecho manchado de sangre. Su mirada, ensombrecida bajo la tela verde, brilló con una intención asesina tan refinada y pura que cortaba la respiración. Se acabó el calentamiento, escoria, murmuró Zoro. Su voz era apenas un susurro rasposo, pero resonó en toda la plaza. Lamento la demora, capitán. Voy a barrer esta basura ahora mismo. Luffy sonrió desde la distancia. El lobo por fin había entendido cómo cazar. El aire en la plaza pareció volverse más pesado, casi asfixiante. Con la bandana verde firmemente atada en su cabeza, la postura de Roronoa Zoro cambió por completo. Ya no había movimientos exagerados ni sonrisas burlonas. Solo había un silencio sepulcral, el goteo de su propia sangre manchando las baldosas y una concentración absoluta. Moji y Kabaji sintieron un escalofrío instintivo, como si una presa acabara de darse cuenta de que el cazador había cerrado la jaula. Pero su orgullo como oficiales del Grand Buggy les impidió retroceder. No te hagas el duro por ponerte un trapo en la cabeza. Gritó Moji, chasqueando su látigo con furia. Richie, arráncale la cabeza de un mordisco. El gigantesco león rugió, mostrando sus colmillos del tamaño de sables, y se abalanzó hacia Zoro con una velocidad aterradora, abriendo sus inmensas fauces para devorarlo de un solo bocado. Esta vez, Zoro no sonrió. No se preparó para un choque de fuerza bruta. Cerró los ojos por una fracción de segundo. El ruido del circo, los gritos de los piratas a lo lejos, el dolor punzante en su abdomen, todo desapareció. Encontró esa extraña quietud en medio del caos de la que le había hablado su capitán la noche anterior. Paz interior. Cuando el aliento fétido del león rozó su rostro, Zoro abrió los ojos. Con un movimiento mínimo, casi fantasmal, el peliverde pivotó sobre su pie izquierdo, esquivando las mortales mandíbulas de Richie por apenas unos milímetros. El león pasó de largo, perdiendo el equilibrio ante el ataque fallido. Zoro no desaprovechó el hueco. Sus músculos se tensaron como resortes de acero. Las dos katanas en sus manos brillaron bajo el sol. Toragari. Casa del tigre. El corte fue tan rápido que no se vio la hoja de las espadas, solo el destello plateado cruzando el aire. Las dos hojas rasgaron el espeso pelaje y la carne del torso del león en un impacto devastador, pero calculado. Zoro no cortó profundo para matar. Cortó para destruir los músculos motores de la bestia.
Richie emitió un aullido lastimero que rompió el corazón de su domador y se desplomó contra el suelo, levantando una nube de polvo, completamente incapacitado. Richie. Bramó Moji, con los ojos desorbitados. Lleno de rabia ciega, el domador corrió hacia Zoro, levantando su látigo para golpearlo. Maldito infeliz, te voy a... Zoro ni siquiera se giró por completo. Simplemente extendió su brazo derecho hacia atrás y golpeó a Moji en el pecho con el pesado mango de su katana. El impacto crujió las costillas del domador, enviándolo a volar por los aires hasta estrellarse contra un muro de ladrillos, donde cayó inconsciente al instante. Kabaji, viendo caer a su compañero y a la bestia en menos de 5 segundos, apretó los dientes, sintiendo que el pánico lo dominaba. No creas que has ganado. Gritó el acróbata, pedaleando frenéticamente en su monociclo, levantando una cortina de polvo para ocultarse. Magia de acróbata. Tormenta de espadas. Kabaji saltó desde la nube de polvo, cayendo en picado hacia el punto ciego de Zoro, empujando su sable con ambas manos hacia la nuca del espadachín. Era un ataque perfecto, cobarde y letal. Pero la mente de Zoro estaba clara. Podía escuchar el roce de la ropa de Kabaji contra el viento. Podía sentir su intención asesina torpe y desesperada. Eres demasiado ruidoso, susurró Zoro. En un parpadeo, Zoro se giró sobre sus talones, interponiendo la Wado Ichimonji que sostenía en su boca para detener el filo de Kabaji en seco. Las chispas saltaron. El acróbata abrió los ojos con terror al ver que su ataque sorpresa había sido bloqueado sin el más mínimo esfuerzo. Antes de que Kabaji pudiera retroceder, Zoro cruzó sus otras 2 espadas frente a su pecho. Onigiri. El ataque conectó con una violencia brutal. Las espadas de Zoro destrozaron el sable de Kabaji en docenas de pedazos metálicos que salieron volando por los aires. Las hojas continuaron su trayectoria, abriendo un profundo corte transversal en el pecho del acróbata. Kabaji escupió sangre, sus ojos en blanco, y cayó pesadamente al suelo, rodando hasta detenerse a los pies de Roronoa Zoro. La batalla había terminado. Los oficiales más temidos de Orange Town yacían en un charco de su propia sangre, derrotados por un solo hombre. Zoro jadeaba levemente. La herida en su abdomen ardía con furia, pero la satisfacción de la victoria era mayor. Caminó lentamente hacia el cuerpo inconsciente de Kabaji. Su instinto de cazador de recompensas exigía una sola cosa: asegurar que la presa no volviera a levantarse. El peliverde alzó la Wado Ichimonji, apuntando la afilada punta directamente a la garganta del acróbata, dispuesto a ejecutarlo. Moji, que apenas recobraba la conciencia a unos metros, soltó un grito ahogado de terror al ver la ejecución inminente de su compañero. Zoro tensó los músculos del cuello, listo para dar la estocada final. Suficiente, Zoro. La voz de Luffy no fue un grito. No fue una orden dada a los 4 vientos. Fue un mandato tranquilo, grave y cargado de una autoridad tan pesada que pareció aplastar el aire alrededor del espadachín. La punta de la espada blanca se detuvo a 1 milímetro exacto de la yugular de Kabaji. Zoro parpadeó, la sed de sangre disipándose lentamente bajo la orden directa. Giró la cabeza hacia su capitán. Luffy seguía en la misma posición, con los brazos cruzados, pero su mirada oscura exigía obediencia absoluta. ¿Dejarlos vivos?, preguntó Zoro, frunciendo el ceño, limpiando la sangre de la comisura de sus labios. Estos idiotas intentaron asarnos vivos hace 1 minuto, capitán. Si los dejamos respirar, volverán a ser un problema. No lo serán, respondió Luffy, caminando a paso lento hacia el centro de la plaza humeante. Sus patéticas vidas no valen el filo de tus espadas. Guárdalas. Es una orden. Zoro sostuvo la mirada de Luffy por un largo segundo. El instinto salvaje del peliverde quería sangre, pero la lealtad que había jurado en Shellstone era más fuerte que cualquier impulso asesino. Con un suspiro áspero, Zoro enfundó sus 3 katanas con una serie de clics metálicos precisos. Se desató la bandana de la cabeza, volviendo a amarrarla en su brazo, y asintió levemente. Como órdenes, capitán. Luffy asintió en respuesta, pasando por el lado de su primer oficial. Ahora era el turno del rey de limpiar el tablero. Sus oscuros ojos se clavaron en la figura patética y llorosa de Buggy el payaso, quien seguía arrodillado en el polvo, acunando su mano destrozada. Zoro retrocedió un par de pasos, dándole espacio a su capitán. El sordo quejido de los piratas moribundos y el crepitar de las casas en llamas eran los únicos sonidos que adornaban la tétrica escena. Luffy caminó a paso lento, con las manos en los bolsillos de sus pantalones cortos, hasta detenerse a escasos 2 metros de Buggy el payaso. El pirata de la nariz roja seguía arrodillado en la tierra seca.
Su rostro, habitualmente adornado con una sonrisa sádica y burlona, era una máscara de lágrimas, mocos y sudor frío. Acurrucaba el muñón ensangrentado de su mano derecha contra su pecho, temblando incontrolablemente. Al sentir los pasos de Luffy, Buggy levantó la mirada. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Quiso maldecir. Quiso gritarle al mocoso que él era un pirata del Grand Line, un veterano temido, pero las palabras murieron en su garganta. Los ojos de Luffy no eran los de un chico de 17 años. Eran dos abismos negros, insondables, fríos y letales. Y entonces, Luffy parpadeó. No hubo ninguna explosión visible. No hubo ráfagas de viento ni temblores en la tierra. Pero de repente, el oxígeno en la plaza pareció desaparecer. Una presión invisible, aplastante y de una densidad monstruosa, cayó sobre los hombros de Buggy. Era el Aosoku Aki. El color del Rey Supremo. Luffy solo liberó una fracción minúscula, una gota en el océano de su verdadero poder, pero fue suficiente para que el mundo de Buggy colapsara. El payaso sintió que su corazón se detenía por un microsegundo. Sus pupilas se contrajeron hasta volverse del tamaño de alfileres. Empezó a hiperventilar, arañando su propio cuello, sintiendo que una mano invisible de hierro lo estaba asfixiando. A través de la visión borrosa y distorsionada por el terror, Buggy miró al chico del sombrero de paja. Pero ya no vio a un novato de East Blue. La silueta de Luffy se oscureció y creció en la mente fracturada del payaso. Detrás del muchacho, alzándose como gigantes inmortales formados por sombras y Aki puro, Buggy vio los fantasmas de su pasado. Vio la inmensa capa y la sonrisa omnipotente de su antiguo capitán, Gold Roger. Vio la mirada afilada y la espada desenvainada de Silver Ray Lake. Vio la silueta colosal y el bisento de Edward Neugate, Barba Blanca. Y finalmente, vio a su antiguo hermano de armas, Shanks el pelirrojo, mirándolo con esa misma e inquebrantable autoridad. ¿Qué es esto? Pensó Buggy, su mente al borde de la locura. Esta voluntad, esta presencia, es la misma. Es la misma que tenían los monstruos del Nuevo Mundo. ¿Quién demonios es este mocoso? Buggy bajó la cabeza hasta que su frente golpeó el polvo de la plaza. Estaba completamente sometido. Su instinto de supervivencia de la era de Roger le gritaba que si hacía un movimiento en falso, ese chico no lo cortaría. Lo borraría de la existencia. Luffy lo miró desde arriba con una expresión inescrutable. En su vida pasada, este hombre había sido un dolor de cabeza, un rival cómico y patético. Pero en el infierno de Impel Down, había sido la llave para escapar. Y en la guerra de Marineford, cuando el mundo entero se derrumbaba, cuando Ace murió en sus brazos y la mente de Luffy colapsó, fue este mismo payaso cobarde quien lo atrapó en el aire, salvándolo a él y a Jinbe de ser perforados por el magma hirviente del almirante Akainu. El rey de los piratas jamás olvidaba sus deudas. «Tienes suerte, payaso», dijo Luffy. Su voz era baja, grave y resonó en los huesos de Buggy con la fuerza de un trueno. Considera tu patética vida, la de tu acróbata herido y la de tu domador, como el pago por una deuda de sangre en una prisión submarina y una guerra de hielo y magma. Buggy levantó la vista ligeramente, temblando como una hoja. No entendía absolutamente nada. ¿Prisión submarina? ¿Guerra de hielo y magma? Su cerebro era incapaz de procesar las palabras del chico, pero el tono de sentencia absolutoria era inconfundible. Lo estaba perdonando. Una deuda que tu diminuto cerebro aún no comprende, continuó Luffy, inclinándose levemente hacia él, reduciendo aún más el espacio entre ambos. Pero escúchame bien, Buggy. Y grábate esto en lo más profundo de tu miserable alma. Luffy intensificó su mirada, y la poca luz que quedaba en la plaza pareció concentrarse en él. Si alguna vez vuelves a apuntar un arma hacia mi navegante, si alguna vez te atreves a cruzarte en mi camino con intenciones hostiles, no te dejaré ni siquiera los huesos para que te entierren. Te hundiré en lo más profundo y oscuro del océano. ¿Quedó claro? Buggy no podía articular palabra. El terror le había robado la voz. Simplemente asintió frenéticamente, con la cabeza rozando el suelo, llorando histéricamente de miedo y dolor. Largo de mi vista. Ahora, ordenó Luffy, retirando la inmensa presión de su haki en un instante. El aire volvió a los pulmones de Buggy de golpe. Sin dudarlo un solo segundo, el payaso se puso de pie a trompicones. Llorando a gritos, sosteniendo el muñón de su mano derecha, huyó corriendo por las ruinas de la plaza tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Moji y Kabaji, apenas conscientes y aterrorizados por el aura que acababan de presenciar, se arrastraron lastimosamente sobre la sangre de sus propios hombres, huyendo tras su capitán, desapareciendo entre el humo y los escombros de Orange Town. El silencio final cayó sobre la zona de guerra.
El circo había sido desmantelado. Luffy soltó un suspiro lento, relajando la tensión en sus hombros. La frialdad letal del emperador se desvaneció, dando paso a la calma de un chico de 17 años. Se giró lentamente, buscando con la mirada a la única persona que importaba en ese momento. A pocos metros de distancia, Nami seguía en el suelo. Estaba petrificada. El humo negro de las explosiones comenzaba a disiparse lentamente en la plaza de Orange Town, llevándose consigo el eco de los gritos y la muerte. Luffy se giró, dejando atrás la figura patética de los piratas huyendo, y caminó hacia Nami. Su expresión, que segundos antes había aterrorizado a un veterano de la era de Roger, se suavizó por completo, volviendo a ser la de un simple muchacho de 17 años. Nami seguía sentada en el suelo de piedra, aferrando su bastón retráctil con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su respiración era errática. Había presenciado una masacre. Había visto a un espadachín demoníaco rebanar a 50 hombres y a este chico triturar el acero y los huesos con sus propias manos. Incluso había sentido esa extraña presión en el aire que casi la hace desmayarse. Mientras Luffy se acercaba, la mente calculadora y traumatizada de la navegante trabajaba a 1000 por hora. Es un monstruo, pensó Nami, tragando saliva con dificultad, sintiendo un sudor frío recorrerle la nuca. Es el pirata más letal y peligroso que he visto en mi vida. Si me quedo cerca de él, terminaré muerta. Pero, tiene una fuerza descomunal. Si juego bien mis cartas, puedo usar a estos dos idiotas para robar tesoros más rápido. Reuniré mis 100 millones, aseguraré la libertad de mi aldea, y luego desapareceré en la noche. Es simple supervivencia. Esa conclusión endureció su corazón. Su instinto levantó la coraza protectora de siempre. Decidió que no confiaría en él bajo ninguna circunstancia. Luffy se detuvo frente a ella. Nami alzó la vista, esperando encontrar una mirada arrogante o una sonrisa sádica, típica de un capitán victorioso exigiéndole sumisión. Pero Luffy simplemente le extendió la mano derecha. No estaba manchada de sangre. Era una mano firme, cálida y extrañamente segura. Se acabó el circo, dijo Luffy, con un tono reconfortante que desentonaba por completo con la zona de guerra. Vamos. Ese payaso dejó todo su botín en la bodega detrás de la plaza. Y prometí que cada moneda de oro y el mapa del Grand Line serían tuyos. Nami dudó un segundo, mirando la mano ofrecida. Con los dedos aún temblando levemente, la aceptó. El agarre de Luffy fue suave y la ayudó a ponerse de pie sin el más mínimo esfuerzo bruto. Zoro, Luffy miró a su primer oficial por encima del hombro. Ve a la bodega del fondo. Saca todos los cofres de Buggy y llévalos al puerto. Cárgalos en nuestro barco. Zoro soltó un bufido, guardando sus espadas y cruzándose de brazos. Ahora soy tu mula de carga, capitán. Se quejó el espadachín, aunque una media sonrisa asomaba en su rostro mientras se daba la vuelta para cumplir la orden, reconociendo la victoria absoluta de su líder. En cuestión de minutos, se encontraban a las afueras de la bodega destrozada. Nami tenía en sus manos el grueso cilindro de cuero con el mapa del Grand Line, y a sus pies descansaban 3 pesados sacos repletos de joyas, coronas de oro y fajos de berríes. Era una fortuna masiva. Y Luffy no había tomado ni una sola moneda para él. Nami apretó el mapa contra su pecho. Era el momento de establecer los límites. Si iba a manipular a este monstruo, tenía que demostrar que no era una presa fácil. Adoptó su postura más firme, levantó la barbilla y lo miró a los ojos con frialdad. Escúchame bien, pirata, comenzó Nami, forzando un tono tajante y de negocios. Si voy a navegar en tu barco, será bajo mis condiciones. Yo administro el dinero. Todo el tesoro es mío. Yo decido las rutas y el curso que tomamos. Y si no me gusta hacia dónde nos dirigimos, tomaré mi parte y me largaré sin mirar atrás. Es un trato estrictamente de conveniencia. ¿Entendido? Esperaba que Luffy se riera en su cara. Esperaba que se enojara, que le recordara a gritos quién acababa de masacrar a media tripulación, o que intentara imponer su autoridad a la fuerza. Pero Luffy no discutió. No frunció el ceño. En lugar de eso, dio un paso al frente, acortando la distancia entre ambos. Nami dio un leve respingo instintivo, cerrando los ojos por una fracción de segundo, esperando un golpe. Pero lo que sintió fue un tacto increíblemente suave. Luffy levantó su mano y, con la yema de su pulgar, limpió con delicadeza una mancha de sangre ajena y ceniza que había salpicado la mejilla izquierda de la navegante durante las explosiones. Nami abrió los ojos de par en par. Su respiración se atascó en su garganta. Los profundos ojos negros de Luffy estaban clavados en los suyos, pero no había oscuridad en ellos.
Solo había una calidez abrumadora, protectora y llena de una madurez irreal. Esas mismas manos que acababan de triturar los huesos de acero de un pirata veterano la estaban tocando con el mayor de los cuidados. Luffy retiró la mano lentamente y, dándole la espalda con total tranquilidad, dejando su punto ciego completamente expuesto a ella, el acto máximo de confianza en un mundo de traiciones, le sonrió por encima del hombro. Trato hecho, dijo Luffy, su voz grave acariciando el aire tenso entre ambos. Tú eres la jefa en el mar, Nami. Mi vida está en tus manos ahora. El cerebro de Nami hizo un cortocircuito absoluto. El hombre más peligroso y aterrador que había conocido acababa de entregarle el control total de su destino sin pestañear, y la había tratado con una delicadeza que no sentía desde antes de que su infancia le fuera arrebatada. Una intensa ola de calor subió desde su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo brillante. Nami desvió la mirada rápidamente hacia el suelo, apretando el mapa contra su pecho como si fuera un escudo, incapaz de articular una sola de sus típicas excusas sarcásticas. El sonrojo era evidente, nacido de la pura confusión y de una chispa de seguridad que, muy en el fondo, la aterrorizaba más que la propia violencia. Luffy ensanchó su sonrisa, mirando hacia el horizonte destruido de la ciudad. Había roto la primera barrera. Vaya, parece que llegué tarde a la función, una voz rasposa interrumpió el tenso silencio. De entre los escombros de una calle cercana, un pequeño perrito blanco de orejas caídas salió trotando, seguido de un anciano con gafas y una armadura rudimentaria hecha de barriles de madera. Era el alcalde Boogle, acompañado por Chou Chou. El tenso silencio que se había formado entre Luffy y Nami se rompió por completo con un par de ladridos agudos. El pequeño perro de pelaje blanco, con un mechón cayendo sobre uno de sus ojos, trotó sin ningún tipo de miedo hacia el centro de la plaza manchada de sangre. Detrás de él, el alcalde Boogle, un hombre mayor con gafas y bigote puntiagudo, caminaba con dificultad debido a la pesada y ridícula armadura hecha de barriles de madera que llevaba puesta, armado con una lanza oxidada. Nami dio un paso atrás, aún con el rostro ligeramente encendido, aferrando su mapa. Chou Chou se detuvo justo frente a las sandalias de Luffy. El pequeño animal levantó la nariz, olfateando el aire impregnado de pólvora, ceniza y muerte. Cualquier perro normal habría huido aterrorizado ante el olor a sangre y el aura residual que el chico del sombrero de paja acababa de liberar. Pero Chou Chou no retrocedió. Ladeó la cabeza y soltó un pequeño ladrido, moviendo la cola. La transformación en Luffy fue instantánea. El aura gélida, la postura recta del emperador y los ojos oscuros y letales desaparecieron como si nunca hubieran existido. Luffy dejó escapar una risa brillante y despreocupada. Se agachó en cuclillas, quedando al nivel del animal, y extendió ambas manos. «Hola, amiguito». Saludó Luffy, con una voz cargada de una ternura genuina y juguetona. Chou Chou saltó sobre él, apoyando sus patas delanteras en el pecho del chico. Luffy empezó a frotarle detrás de las orejas y a rascarle la barriga. El perro soltó un gemido de pura felicidad, lamiendo la mejilla de Luffy, exactamente en el mismo lugar donde él le había limpiado la ceniza a Nami unos segundos antes. Nami los observaba con la boca ligeramente entreabierta. Su mente estaba a punto de colapsar por la disonancia cognitiva. Esto no tiene sentido, pensaba la navegante, parpadeando incrédula. Hace 10 minutos estaba triturando los huesos de un hombre con sus propias manos y sometiendo a 50 piratas con la mirada. ¿Cómo puede estar jugando con un perro callejero con esa sonrisa de idiota? ¿Es un psicópata o realmente es así de amable? Oye, chico, ten cuidado. Exclamó el alcalde Boogle, acercándose finalmente, jadeando por el peso de los barriles. Chou Chou no suele ser tan amigable con los extraños. Luffy soltó una carcajada mientras el perro le mordisqueaba un dedo de goma de forma juguetona. Los animales saben reconocer a quienes tienen buena voluntad, viejo. Luffy levantó la mirada hacia el alcalde, sin dejar de acariciar al perro. Este perrito tiene una mirada muy fuerte. Tiene ojos de guerrero. Boogle se detuvo en seco, sorprendido por la observación del joven. Una sonrisa melancólica cruzó el rostro arrugado del anciano. Bajó su lanza oxidada y asintió lentamente. Tienes buen ojo, muchacho. Chou Chou es el guerrero más valiente de toda Orange Town, dijo Boogle, con la voz cargada de respeto. Esa tienda de mascotas en ruinas que ves en la esquina, pertenecía a su dueño, mi buen amigo Oker, que falleció por una enfermedad. Esa tienda es su tesoro. Chou Chou ha estado montando guardia allí día y noche, incluso cuando el pirata Buggy tomó la ciudad y todos los demás huimos. Él nunca abandonó su puesto.
Estaba dispuesto a morir contra esos monstruos antes que dejar que destruyeran el tesoro de su amo. Luffy dejó de sonreír por un momento. Miró al pequeño perro blanco con una profundidad y un respeto absolutos. Sabía muy bien lo que significaba proteger un tesoro dejado por alguien que ya no estaba en este mundo. Su mano subió instintivamente hasta rozar el ala de su sombrero de paja. «Es un buen perro», murmuró Luffy, acariciando la cabeza de Chou Chou con extrema suavidad. Proteger lo que amas, incluso cuando el mundo entero se pone en tu contra, eso es lo que hace a un verdadero hombre. O en este caso, a un gran perro. Boot le asintió, secándose una lágrima furtiva. Pero entonces, el alcalde miró más allá de Luffy y Nami. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al enfocar la plaza. Vio los cráteres en el suelo. Vio los charcos de sangre. Vio los cuerpos inconscientes de Moji y Kabaji siendo arrastrados a lo lejos por los pocos piratas que huían despavoridos hacia el puerto, cargando a un capitán Buggy que no paraba de llorar y gritar de dolor. La bandera del payaso, que horas antes ondeaba con arrogancia sobre el edificio más alto, yacía pisoteada y quemada en las cenizas. La lanza de madera y hierro cayó de las manos temblorosas de Boogle, produciendo un sonido metálico al golpear el suelo. El alcalde cayó de rodillas, sin importarle el peso de su armadura de barriles. Las lágrimas comenzaron a brotar a raudales de sus ojos, pero esta vez no eran de impotencia, sino de una liberación absoluta. Ustedes, balbuceó Boogle, mirando alternadamente a Luffy, a Nami y a Zoro, quien venía caminando desde la bodega cargando dos enormes cofres del tesoro como si fueran plumas. Ustedes derrotaron al capitán Buggy, ustedes salvaron nuestra ciudad. Luffy se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Solo vinimos a recuperar un mapa, viejo, mintió Luffy con una sonrisa relajada, restándole importancia al asunto. El payaso se puso en medio, así que tuvimos que apartarlo. Pero Bootle no escuchó excusas. El anciano alcalde inclinó su frente hasta tocar las sucias baldosas de la plaza, sollozando con una gratitud que le desgarraba la garganta. Gracias. No sé quiénes son ni de dónde vienen, pero les debo la vida de mi pueblo. En nombre de toda Orange Town, se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Nami miró al alcalde arrodillado, luego al perro que ladraba feliz, y finalmente a la espalda del chico del chaleco rojo. La coraza que la navegante había mantenido levantada durante 8 años comenzaba a agrietarse peligrosamente. Pero el momento de paz y gratitud estaba a punto de ser interrumpido. A lo lejos, el sonido de decenas de pasos apresurados y voces iracundas comenzó a resonar por las calles empedradas. Los aldeanos de Orange Town, armados con antorchas, palos y horcas, se acercaban hacia la plaza en ruinas. Perspectiva de Nami. Proteger lo que amas, incluso cuando el mundo entero se pone en tu contra, eso es lo que hace a un verdadero hombre. Sus palabras quedaron flotando en el aire manchado de ceniza. Yo seguía sentada sobre los escombros, abrazando el mapa del Grand Line contra mi pecho. Lo observé en silencio. Mientras pronunciaba esa frase, vi como su mano izquierda, la misma mano que minutos antes había triturado huesos de acero como si fueran de cristal, subía lentamente hasta rozar el ala de su viejo y andrajoso sombrero de paja. Lo hizo con una suavidad reverencial, casi religiosa. Sus profundos ojos negros se perdieron en la distancia, y una extraña sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. En ese instante, algo hizo clic en mi cabeza. Ese sombrero, pensé, sintiendo que la respiración se me atascaba. Ese viejo pedazo de paja remendada y sin valor, es su tienda de mascotas. Es su tesoro al igual que yo estaba dispuesta a mancharme las manos de sangre y soportar el infierno por la gente de mi aldea, ese monstruo aterrador tenía algo invaluable que proteger sobre su cabeza. Por un segundo, la coraza de hielo que había forjado durante 8 años se agrietó. Vi al humano vulnerable detrás del demonio invencible. Pero no tuve tiempo de asimilarlo. Alcalde. Alcalde Boogle. Gritos histéricos rompieron el silencio. Di un respingo y me puse de pie de un salto, aferrando mi saco de oro. Por la avenida principal, una turba de al menos 50 aldeanos irrumpió en la plaza. Venían armados con antorchas, horcas de granjero y cuchillos de cocina. Mi instinto de supervivencia se disparó. Tragué saliva. 50 civiles enfurecidos contra un espadachín que cargaba cofres enormes como si fueran plumas, y un chico que podía masacrarlos a todos en un parpadeo. Si esto se salía de control, habría un baño de sangre. La turba se detuvo en seco al ver los cráteres, los piratas de Buggy agonizando en el suelo y a su viejo alcalde arrodillado frente a nosotros. El alcalde está herido. Gritó un panadero, alzando su antorcha, cegado por la furia.
Esos piratas destrozaron la plaza y saquearon el tesoro. Y ahora van a matarlo. No, esperen. El alcalde Bodle se puso de pie de un salto, agitando las manos desesperadamente, con lágrimas en los ojos. Ustedes no lo entienden. Ellos derrotaron a Buggy. Ellos nos salvaron. Silencio, viejo. La voz de Luffy cortó el aire como una cuchilla de hielo puro. Sentí un escalofrío en la espina dorsal. La calidez empática que había visto en sus ojos un minuto antes desapareció por completo. Lo vi darle la espalda al alcalde, hundir las manos en sus bolsillos y adoptar una postura encorvada y arrogante. La sombra de su preciado sombrero le ocultó los ojos, dándole el aura de un villano absoluto. No necesitamos la gratitud de un pueblo tan patético que huye de su propia casa, escupió. Su tono era cruel, burlón. Demasiado perfecto. Derrotamos a ese payaso debilucho porque se interpuso en nuestro camino. Y ahora, todo el tesoro de esta miserable isla nos pertenece. Abrí los ojos desmesuradamente. Mi cerebro procesó la escena en un instante. Idiota. Grité en mi mente, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. ¿Por qué hace esto? Si el pueblo nos defendía frente a la marina, Orange Town sería etiquetada como una isla de traidores y criminales. Se estaba ensuciando el nombre a propósito. Estaba interpretando al villano para que el pueblo quedara como la víctima inocente. Los piratas tomaban, destruían y exigían adoración. Ningún pirata sacrificaba su propia reputación por el bien de un montón de extraños. Ninguno. Malditos piratas. Rugió la turba, cayendo de lleno en su trampa, cegados por la indignación. Fuera de nuestra isla. Mátenlos. Los aldeanos cargaron hacia nosotros con furia ciega. Corran. Ordenó él, esbozando una sonrisa de medio lado, como si estuviera disfrutando el juego. Fin de la narración de Nami, retorno a la narración general. Zoro soltó una carcajada ronca. El primer oficial entendía perfectamente el retorcido pero noble juego de su capitán. Ajustando el agarre de los inmensos cofres en sus hombros, el espadachín echó a correr hacia el puerto con una sonrisa lobuna. Luffy agarró a Nami por la muñeca. A pesar de la urgencia de la huida y de su fuerza monstruosa, su agarre fue increíblemente medido para no lastimarla, arrastrándola con él mientras esquivaban piedras y botellas rotas que la turba les arrojaba. «Oye, suéltame, idiota. Puedo correr sola», gritaba Nami, apretando su mapa y su saco de oro contra el pecho. Corrían a toda velocidad por las calles empedradas, seguidos de cerca por los insultos de la turba y los ladridos rítmicos y leales de Chou Chou, despidiéndolos desde las ruinas. Minutos después, llegaron al muelle. El buque patrullero robado a la marina se balanceaba torpemente en el agua, gimiendo por el daño en su casco. Zoro ya había lanzado los pesados cofres a la cubierta y estaba cortando las amarras. Luffy soltó la muñeca de Nami para que la chica saltara primero a la cubierta. Pero antes de abordar, el chico del sombrero de paja se detuvo frente al borde del muelle. Miró uno de los inmensos cofres repletos de joyas y coronas que Zoro había dejado en el puerto antes de subirlos todos. Con un movimiento rápido y deliberado, Luffy pateó el cofre, empujándolo detrás de unas gruesas cajas de madera de la marina, dejándolo perfectamente oculto en el muelle, fuera de su propio barco. Nami, que acababa de aterrizar en la cubierta, abrió los ojos como platos. «Oye. ¿Qué demonios estás haciendo?», chilló la navegante, sintiendo que el alma se le salía del cuerpo. Luffy saltó ágilmente al barco justo cuando las velas atrapaban la brisa marina y el navío comenzaba a alejarse de la costa. Los aldeanos de Orange Town llegaron al puerto en ese preciso instante, gritando maldiciones y agitando sus antorchas, pero el patrullero ya estaba fuera de su alcance, internándose en las aguas de East Blue. «Les dejé la mitad», dijo Luffy con total naturalidad. Se sentó en la barandilla de babor, cruzando los brazos detrás de la cabeza, disfrutando de la brisa. «Necesitan dinero para reconstruir esas casas que el payaso destruyó». El silencio en el barco fue denso, pesado e irreal. Pero duró menos de 3 segundos. «¿Que les dejaste la mitad?», estalló Nami. Su rostro se puso rojo de pura furia capitalista. Soltando su saco, la chica pelirroja corrió hacia Luffy, sacó su bastón de madera y, con un movimiento veloz impulsado por la rabia, le asestó un golpe seco en la coronilla. ¡Bonk! Para absoluto shock de Zoro, al todopoderoso capitán del sombrero de paja le brotó un enorme y humeante chichón rojo en la cabeza. «Ese era mi tesoro. Hicimos un trato. ¿Cómo te atreves a regalar mis 100 millones, maldito desperdicio de goma?», le gritaba Nami a todo pulmón, sacudiéndolo por los hombros.
Zoro, que acababa de masacrar a 50 hombres sin sudar, retrocedió un paso, completamente atónito. Sus ojos iban del chichón en la cabeza de Luffy a la frágil chica que le gritaba. ¿Esta chica tiene deseos de morir? Acaba de golpear al monstruo que aplastó a Morgan y a Buggy como si fueran insectos. Pensó Zoro, acercando instintivamente una mano a sus katanas por si su capitán decidía decapitarla por la insolencia. Pero Luffy no hizo nada de eso. Se frotó el chichón humeante y soltó una carcajada vibrante, pura y llena de vida. Se sentía increíble. Se sentía como en casa. Había extrañado tanto esos regaños. Ja 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 ja. Lo siento, jefa. Se reía Luffy a carcajadas, esquivando los manotazos de Nami. Pero aún tienes un montón de oro en esos sacos. Podemos robar más después. Nami bajó el bastón, jadeando por el esfuerzo. Lo fulminó con la mirada, pero mientras lo observaba reír como un idiota, su enojo comenzó a diluirse. Miró hacia la costa de Orange Town, que se hacía cada vez más pequeña. Sabía perfectamente por qué lo había hecho. Ese pirata aterrador había renunciado a una fortuna masiva para ayudar a un pueblo en secreto. Nami apretó los labios, dándose la vuelta bruscamente hacia el timón para ocultar una pequeña e involuntaria sonrisa que traicionaba su fría coraza. Idiota, pensó la navegante. Es el pirata más raro e idiota del mundo. Fin del flashback. La brisa gélida de la madrugada devolvió a Monkey D. a la realidad. Estaba de nuevo en el presente, recargado en la barandilla astillada del barco de la marina, bajo el manto de estrellas. Serían alrededor de las 3 de la mañana. Zoro seguía durmiendo profundamente, y Nami descansaba pacíficamente, aferrada a su saco de oro como si fuera un peluche. La sonrisa nostálgica de Luffy se desvaneció lentamente. Había asegurado a su espadachín y a su navegante. Muy pronto, iría por su francotirador. Pero su mente estratégica, siempre marcada por las cicatrices del futuro, voló mucho más allá de las tranquilas aguas de East Blue. Voló hacia la ardiente arena del reino de Arabasta, y hacia la imponente figura de un cocodrilo de arena que lo había matado 2 veces en su vida pasada. El frío viento de la madrugada azotaba suavemente las velas recogidas del barco. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Monkey D. se apartó de la barandilla de babor, dejando atrás los recuerdos de la tarde en Orange Town. Caminó en silencio por la cubierta, asegurándose de no despertar a sus nuevos tripulantes. Su mente, sin embargo, estaba a miles de millas náuticas de distancia, cruzando la Reverse Mountain y adentrándose en la primera mitad del Grand Line. Sus pensamientos aterrizaron directamente sobre las ardientes dunas del reino de Arabasta. Luffy se llevó una mano al estómago, justo en el lugar donde, en su vida pasada, un garfio de oro macizo lo había empalado, dejándolo desangrarse bajo el sol inclemente del desierto. Sir Crocodile. El rey del desierto. El primer Shichibukai al que había derrotado. En su juventud, Luffy había creído que su victoria sobre el señor de la guerra había sido el resultado de su propia fuerza de voluntad y de su ingenio al usar el agua. Pero ahora, con la mente de un hombre que había gobernado los mares del Nuevo Mundo, la perspectiva de esa batalla era humillante. Fui un estúpido con suerte, pensó Luffy, apretando el puño con frustración. En aquel entonces era solo un novato arrogante. Crocodile era un veterano del Nuevo Mundo que se había vuelto perezoso jugando a ser un dios en el paraíso. Me subestimó por completo. Luffy cerró los ojos, analizando la cruda realidad de esa guerra. La primera vez que se enfrentaron, el Shichibukai lo atravesó como a un insecto. La segunda vez, lo secó hasta dejarlo como una momia. Si Crocodile hubiera querido asegurarse de matarlo, si le hubiera cortado la cabeza en lugar de dejarlo en la arena por exceso de confianza, Luffy habría muerto a los 17 años. Si Nico Robin no lo hubiera sacado de las arenas movedizas, su sueño habría terminado allí mismo. Sobrevivió por la pura arrogancia de su enemigo y por la piedad de un tercero. Esta vez no habrá milagros, se juró a sí mismo, abriendo los ojos. Su mirada se endureció en la oscuridad. Si intento enfrentarme al Grand Line con el mismo nivel físico que tenía a esta edad, mis propias marchas destrozarán mi cuerpo antes de que un almirante lo haga. Necesito fuerza base. Necesito hipertrofia pura. Ese era el gran problema biológico de la Gomu Gomu no Mi. Como su cuerpo era permanentemente de goma, sus fibras musculares se estiraban y rebotaban al hacer esfuerzo físico. No sufrían los microdesgarros necesarios para que el músculo se curara y creciera de forma natural. Para aumentar su masa muscular real, necesitaba dejar de ser de goma. El recuerdo de los muros de piedra gris y el polvo rojo acudió a su mente. La prisión de Udon, en el país de Wano.
Allí había descubierto el secreto para forjar un cuerpo indestructible. Había sido forzado a cargar bloques de piedra gigantes mientras llevaba puestas las esposas de piedra marina, el kairoseki. El mineral no solo anulaba los poderes de su fruta, sino que drenaba su energía vital, obligándolo a usar pura fuerza física de carne y hueso para moverse. Cuando finalmente se las quitaron, su cuerpo se había vuelto un arma letal incluso antes de usar el haki. Con ese objetivo en mente, Luffy bajó silenciosamente por la escotilla hacia el interior del navío. Caminó por el pasillo estrecho y oscuro hasta llegar a la parte trasera del barco, donde se encontraba la pequeña armería del patrullero de la marina. Encendió una vieja lámpara de aceite de las paredes, iluminando un cuarto repleto de mosquetes, sables genéricos y barriles de pólvora. Pero Luffy ignoró las armas comunes. Se dirigió directamente hacia un pesado cofre de hierro reforzado que estaba atornillado al suelo en una esquina. Llevaba el sello de la gaviota de la marina pintado en azul. Como navío patrullero de East Blue, su protocolo dictaba que siempre debían llevar un seguro en caso de toparse con un usuario de fruta del diablo. Luffy no se molestó en buscar la llave. Cubrió su mano derecha con una fina capa de haki de armadura y agarró el pesado candado de acero macizo. Apretó los dedos y el candado se deformó como si fuera arcilla barata, rompiéndose con un chasquido ahogado. Abrió la tapa de hierro. En el interior, descansando sobre una tela de terciopelo, había un par de esposas de un color gris opaco, unidas por una gruesa cadena. Luffy extendió la mano hacia ellas. Apenas sus dedos rozaron el frío metal, sintió como si una corriente eléctrica y congelada le recorriera las venas. Sus rodillas temblaron ligeramente por el simple contacto. A diferencia de las esposas debilitadas de la prisión de Wano, estas eran esposas estándar de la marina. Estaban forjadas con kairoseki puro al 100%. Un veneno absoluto para los demonios del mar. Luffy sacó las esposas del cofre. Pesaban horrores, mucho más de lo que el tamaño del metal sugería. Sentía que el poder de la goma, esa segunda naturaleza que había estado con él desde los 7 años, se apagaba por completo, dejándolo como un simple y frágil humano de carne y hueso. El entrenamiento iba a ser un infierno. Pero el rey del infierno estaba listo para descender a las profundidades. El aire en la pequeña armería se sentía denso, casi irrespirable. La débil luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de madera, mientras Monkey Delphi sostenía las pesadas esposas de kairoseki puro. No lo pensó 2 veces. Sabía que si dudaba una fracción de segundo, su instinto de supervivencia lo obligaría a soltarlas. Con un movimiento rápido y decidido, Luffy cerró los grilletes grises alrededor de sus propias muñecas. ¡Clac! El chasquido metálico fue el sonido que dictó su sentencia. En el milisegundo exacto en que el seguro encajó, el mundo entero de Luffy se derrumbó. Sus rodillas chocaron violentamente contra el suelo de madera, astillándolo por el impacto. Un jadeo ahogado, seco y agónico, escapó de sus labios. Fue como si el mismísimo océano hubiera entrado en sus venas, ahogando su corazón y drenando hasta la última gota de su energía vital. Su cuerpo, que durante 10 años había sido flexible, invulnerable a los golpes contundentes y ligero como una pluma, de repente se sintió como si estuviera hecho de plomo fundido. La goma desapareció. Era simple, frágil y pesada carne humana. Luffy apoyó la frente contra el suelo de la bodega, temblando incontrolablemente. Sus pulmones ardían en busca de oxígeno. La opresión en su pecho era tan masiva que sentía que sus propias costillas, ahora rígidas y quebradizas, iban a perforar sus órganos internos. «Levántate», se ordenó a sí mismo en la oscuridad de su mente. «Levántate». Apretó los dientes con tanta fuerza que el sabor a hierro inundó su boca. Sus músculos, desacostumbrados a soportar su propio peso sin la ayuda de la Gomu Gomu no Mi, empezaron a desgarrarse a nivel microscópico bajo la tensión extrema. Lentamente, agónica y dolorosamente, Luffy apoyó las palmas de sus manos encadenadas en el suelo e intentó empujar su torso hacia arriba. Las venas de su cuello y sus brazos se hincharon hasta parecer cuerdas a punto de reventar. La presión arterial subió a niveles críticos por el esfuerzo sobrehumano. Los capilares de sus ojos no soportaron la tensión y comenzaron a romperse. Finos hilos de sangre se mezclaron con el sudor helado que le empapaba el rostro, resbalando por sus mejillas y cayendo sobre la madera oscura como si estuviera llorando lágrimas de sangre pura. Sus brazos temblaban violentamente, pero logró separar el pecho del suelo. Cada respiración era una puñalada. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como el tambor de una marcha fúnebre. Pero la imagen de su tripulación cayendo uno por uno en Laut Tale ardió en su mente como un faro en medio de la tormenta.
Si no puedo soportar esto, pensó, mientras su pie derecho se arrastraba por el suelo, intentando encontrar apoyo. ¿Cómo demonios voy a soportar los golpes de Kaido? ¿Cómo voy a resistir el magma de Akainu? Si me rindo ahora, ellos volverán a morir. El rostro de Usopp, muriendo de pie con una sonrisa. La figura de Zoro, sangrando hasta la última gota por protegerlo. El sacrificio de Sanji. El llanto de Chopper. Con un gruñido gutural, animal y desgarrador, Luffy empujó sus piernas. Los huesos de sus rodillas y su cadera crujieron bajo el peso absoluto de la debilidad del mar. Pero lo logró. Se puso de pie. Su postura era encorvada, sus hombros pesaban toneladas y la respiración le quemaba la garganta, pero estaba de pie. El hombre que iba a conquistar los mares acababa de derrotar al mar mismo usando únicamente el poder más grande que poseía. Su inquebrantable e indomable voluntad. Luffy dio un paso hacia adelante. Las cadenas del Kairoseki tintinearon en la oscuridad. El simple acto de mover la pierna lo hizo sudar mares, pero una sonrisa afilada, ensangrentada y salvaje se dibujó en su rostro. Este era el primer paso. Se forjaría un cuerpo de acero. Se volvería tan fuerte, tan resistente y tan imparable que, para cuando llegaran a la segunda mitad del Grand Line, la piedra marina sería solo un adorno en sus muñecas. Luffy levantó la mirada hacia el techo de madera, sabiendo que, justo encima de él, Nami dormía pacíficamente por primera vez en 8 años. Lograría liberar a su navegante de la prisión en la que Arlong la tenía encerrada. Y después de eso, cuando el desierto de Arabasta se cruzara en su camino. Los ojos ensangrentados de Luffy brillaron en la penumbra. Pensó en la mujer que lo había salvado de morir asfixiado en la arena. La mujer que cargaba con la oscuridad del mundo entero en su espalda y que estaba dispuesta a morir sola porque creía que su existencia era un pecado. Espérame un poco más, susurró el emperador en el silencio de la armería. Nami, Robin, esta vez, yo seré su escudo. Nadie volverá a hacerlas llorar. Lo juro por mi vida. El tintineo de las cadenas fue el único testigo del juramento del rey. Y mientras el barco patrullero navegaba hacia el amanecer en busca de un francotirador mentiroso, una tormenta de proporciones épicas comenzaba a gestarse en silencio en el East Blue. Fin del capítulo 3.